Entonces, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a trabajar aplicaciones en procesos agroindustriales con Flexim. En este caso, en nuestra serie de webinars de procesos industriales. Vamos a presentar algunos modelos de aplicación donde nosotros demostramos cómo se puede utilizar simulación con Flexim para estudiar y evaluar sistemas de operaciones en este sector de la industria. Antes de entrar de lleno en el tema, tenemos que comenzar por lo básico. Primero, entender y saber qué es simulación. Que simulación, en este caso, es una herramienta de apoyo que nosotros tenemos en nuestras organizaciones y nosotros queremos utilizarla en ese ámbito o también para nuestras instituciones educativas, una herramienta de enseñanza con la cual nosotros buscamos estudiar sistemas de operaciones, aquellos con los cuales nosotros interactuamos en el día a día, con el propósito de someter esos sistemas a un análisis exhaustivo y experimentación. Para esto entonces utilizamos como medio un software de simulación, en este caso Flexim, con el cual representamos esos modelos, construimos lógicas, buscamos construir un modelo verificado, validado, que nos represente la forma más aproximada posible el sistema real, más tengamos en cuenta que en la simulación no buscamos imitar exactamente todos los comportamientos y todos los aspectos de una operación. Entonces, teniendo esto en cuenta, aquí lo que nos dice también la presentación es que la abstracción es una herramienta que nosotros podemos utilizar para llenar vacíos con el sistema de estudio. Y nosotros entonces del sistema real buscamos construir el sistema computacional para posteriormente someter todo esto a análisis. ¿Cuándo usamos la simulación? La simulación normalmente lo utilizamos cuando queremos estudiar sistemas complejos y de esos sistemas complejos que pues encontramos siempre en nuestro día a día, particularmente buscamos estudiar esos sistemas complejos que tienen una característica, una interdependencia entre las diferentes partes del sistema y una variabilidad, lo que hace que sean pues sistemas que tengan comportamientos distintos, que cambien pues el comportamiento, la forma en la que funcionan en el día a día. Y con la simulación, teniendo en cuenta las características de los sistemas complejos que estudiamos, entonces buscamos evaluar variables exógenas, que es algo muy común que se busca entonces estudiar en sistemas. Por ejemplo, evaluar cuál es la afectación que puede tener en nuestro sistema la demanda, los precios, por ejemplo, de insumos o algunos otros costos asociados con nuestra operación. Y también algunas variables endógenas ya internas de nuestro sistema, como el número de recursos que tenemos asignados en nuestra operación, por ejemplo. También podemos probar algunas políticas, de rediseñar algunos aspectos de nuestra operación, pues, para entender cuál es el funcionamiento de este antes de poder pues, intervenir el sistema real. También determinar algunos requerimientos según algunos aspectos que nosotros tengamos de nuestro sistema y finalmente también como entrenamiento, la simulación es una herramienta muy útil. Hablando en el ámbito empresarial, ¿cuál es el valor que la simulación tiene para una organización? Entonces, utilizando simulación en algún proyecto, en algún diseño de un centro de distribución, en alguna reestructuración de algún proceso productivo, un proceso de manufactura para aumentar la satisfacción al cliente en procesos de servicios, mejorando la percepción de calidad. Siempre que nosotros queramos hacer el diseño de todas estas propuestas de mejora, que es lo que buscamos en nuestros sistemas, puede que la simulación, trabajando con la simulación, tengamos un costo en la fase de diseño mayor que al no utilizar simulación, pero después de la implementación, con las ventajas que nos da la simulación de poder experimentar, evaluar diferentes escenarios, poder tener completa certeza de que las decisiones que estemos tomando sobre nuestro sistema pueden tener una repercusión positiva y cumplir con los estándares que esperamos, en las fases posteriores de alguno de estos proyectos de implementación y operación, el beneficio económico lo vamos a ver en un mediano y un largo plazo mientras nosotros usamos simulación, mientras que con simulación, aunque es más económico, los costos son menores en la fase de diseño, por el mismo riesgo que existen muchas decisiones que podemos tener en la fase de implementación y operación, puede que nuestros costos se eleven justamente por el rediseño y posterior reproceso que tenemos que hacer en unas fases más adelante de este tipo de aspectos. Ahora, ya entrando en Flexim, Flexim como un software de simulación de eventos discretos. Con Flexim nosotros podemos modelar cualquier sistema productivo que nosotros queramos, con el cual nosotros interactuemos con el nivel de detalle que nosotros deseemos.
De una forma muy simple y resumida, la forma en la cual modelamos en Flexim, nosotros lo que hacemos es crear objetos simplemente con un sistema de arrastrar y soltar en un área de trabajo, crear conexiones para determinar el flujo que va a tener un sistema, personalizar los objetos, en este caso editando sus propiedades y parámetros de tal forma que podamos representar adecuadamente ese sistema computacional en base al sistema real y finalmente obtener estadísticas que nos van a a dar nociones del comportamiento de esos sistemas. Tenemos una librería, diferentes tipos de objetos 3D que podemos representar la mayoría de sistemas de operaciones, esto clasificándolo de una forma muy simple entre recursos fijos y móviles. Cada uno de estos objetos 3D tiene muchas lógicas preexistentes, con lo cual no requerimos programar. Esto quiere decir que de una simple lista de opciones, nosotros seleccionamos alguna que se adecue a nuestras necesidades, siendo pequeñas configuraciones que permitan que las lógicas se adecúen a nuestros requerimientos. Y las estadísticas son muy fáciles de obtener también con una librería de gráficos predeterminada que abarca gran cantidad de estadísticas que normalmente buscamos evaluar de sistemas de operaciones. Yendo más allá de estos aspectos básicos de modelado en Flexim, tenemos otras herramientas y módulos que permiten llegar a un mayor nivel de detalle, por ejemplo, en sistemas dinámicos, al intentar modelar con Flexim simulación o implementar la simulación de eventos continuos, en este caso con la librería de fluidos. También en procesos logísticos tenemos unos módulos dedicados a sistemas de almacenamiento, de conveyors o cintas transportadoras, de AGVs para evaluar este tipo de sistemas de manipulación de material automatizados. También el módulo de geoposicionamiento GIS, con el cual podemos simular procesos de cadena de abastecimiento en supply chain, y también un módulo de personas con el cual podemos simular procesos de atención de pacientes, por ejemplo, en el sector salud o de personas en el ámbito de servicios. Algunas herramientas complementarias, nosotros podemos hacer importación de planos de AutoCAD, personalizar los objetos importando archivos, por ejemplo, de Google, SketchUp, SolidWorks, Autodesk Inventor. Podemos conectarnos a bases de datos para traer información con el cual alimentamos un modelo. Podemos llegar a modelar turnos y averías, en este caso en procesos productivos, y también podemos hacer un ajuste de datos en base a una muestra con Expertfit. Ahora entrando ya en materia, en las aplicaciones agroindustriales, entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo, vamos a modelar un proceso, proceso de producción de jugo de naranja, en el cual nosotros tenemos una llegada de materia prima, que es colocado, bueno, tenemos ciertas naranjas en una canasta que van a ser transportadas por un operario hacia un punto de extracción, una máquina, un extractor. Este producto va a ser llevado o va a ser transportado a un tanque de almacenamiento en proceso. Después de esta primera parte de almacenamiento, se mezcla toda esa materia prima que se está aquí trabajando. Esto va a llevar o va a ser transportado a una segunda zona de almacenamiento de producto terminado. Luego esto se envasa, se embotella los productos y tenemos ya, después de todo este proceso, unas botellitas con jugo de naranja. Entonces, en esta parte vamos a entrar a Flexim y vamos a crear un nuevo modelo, trabajando las unidades predeterminadas de unidades de tiempo en segundos, longitud metros, unidades fluidas en litros. Vamos a dar clic en OK. Y acá tenemos el área de trabajo de Flexim. Esta parte central es el área de trabajo, toda la librería de objetos que les contaba con sus lógicas preexistentes preconfiguradas, la tenemos en la parte izquierda, los diferentes módulos de almacenamiento, por ejemplo, los de AGV, los de conveyors, que nos permiten llegar a mucho mayor nivel de detalle al modelar ciertos sistemas de operaciones. La parte derecha, las propiedades, donde encontramos todas esas opciones con la cual configurar los objetos. Y acá lo que vamos a comenzar es a arrastrar ciertos objetos para representar este sistema. Entonces, lo primero que voy a representar es la conformación de las canastas con naranjas que van a ser transportadas hacia el extractor. Entonces aquí, arrastrando y soltando los objetos, voy a traer dos elementos de esto, los objetos fuente, source, que son los que crean flow items en un modelo de simulación. Normalmente en la lógica 3D siempre iniciamos con este tipo de objetos.
Luego voy a traer un objeto combiner con el cual voy a representar esa conformación de las canastas con naranjas. Y acá en esta parte voy a traer una zona buffer donde voy a tener las canastas en espera junto con un operario que va a transportarlas. Entonces aquí, después de que creo ciertos objetos, puedo comenzar a hacer conexiones según el tipo de objeto que sea. En este caso, como es un recurso fijo, utilizo una conexión tipo A, el cual voy a conectar estos dos objetos con el combiner, luego este objeto con la zona buffer y este operario. Lo conecto con una conexión tipo S, conexión entre puertos centrales. De estos objetos voy a comenzar a editar sus propiedades para representar lo que necesito, la conformación de las canastas. Entonces, lo primero que voy a hacer para llegar a mucho mayor nivel de detalle, en el Flow Item Bin, que es la librería de los Flow Items o los elementos principales que nosotros utilizamos en un modelo de simulación, voy a abrir esa opción y voy a crear una nueva forma de un Flow Item. En este caso, acá creo un nuevo Flow Item, a este le voy a dar la forma de una esfera y este elemento voy a llamarlo la naranja, que es la representación visual de la naranja. Voy a cambiar sus atributos de tamaño, cambiando sus diámetros, en este caso respecto al eje X, eje Y y eje Z, a 0.1 metros en este caso, y voy a cambiar el color a naranja. Entonces esta va a ser la representación visual de una naranja, aquí en este flow item. Otra vez volviendo al modelo, en este objeto, entonces voy a cambiar para que este objeto cree canastas, en este caso es donde van a ser empacadas las naranjas, por eso selecciono de esta propiedad el tote, que es la canasta, y como voy a representar una disponibilidad infinita de estas canastas, voy a seleccionar un tiempo entre arribos de 0. En este segundo, voy a cambiar el flow item que se está creando por el que acabé de crear en la librería de flow items, el de la naranja. De igual forma, como quiero representar la disponibilidad infinita, entonces voy a colocar un tiempo entre arribos de 0. En este objeto es donde yo represento el empaque de las naranjas, y aquí entonces voy a conformar canastas. Aquí por colocar un valor, coloquémosle 250. En este valor es donde voy a asignar cuántas naranjas voy a empacar en cada canasta. Y voy a asignar aquí un tiempo de proceso de 0. Y cuando ejecuto esto, ahora lo que tenemos son muchas canastas acá, que para simplemente tener un efecto visual, en este queue voy a cambiar contenido máximo a 1 y voy a cambiar aquí el posicionamiento de los objetos. Y con esto, ahora sí tenemos la representación de las canasticas con naranjas. Entonces tenemos 250 naranjas en cada una de estas canastas, las cuales el operario va a transportar a la zona ya productiva, en este caso de este proceso de producción de jugo de naranja. Luego de comenzar con esto, entonces voy a ir a la librería de objetos y voy a ir hasta la pestaña de la librería de fluidos, que todos estos objetos son los que utilizamos para representar o utilizar Fleximi para representar sistemas dinámicos, también conocida como la simulación de eventos continuos, que son aquellos sistemas en el cual el estado de sus elementos cambia constantemente a lo largo del tiempo. Estos objetos, entonces, de los que tengo a disposición, voy a traer este objeto Item to Fluid, que me permite tener unas dinámicas en la cual hago transición entre objetos discretos y fluidos en un mismo modelo. Y este objeto es el que yo voy a renombrar como extractor. Entonces, este objeto, cuando yo lleve las canastas, va a tomar todas estas naranjas de cada una de las canastas y va a empezar a manipular, o bueno, voy a empezar a manipular en este modelo. Después de este objeto, unidades fluidas, es decir, litros de jugo, es lo que yo voy a manejar. Ya no naranja por naranja o canasta de naranja, sino que voy a manipular litros de jugo que van a pasar por los diferentes procesos. Aquí hago la conexión con este objeto. Luego yo puedo utilizar unos objetos que representan el transporte de material fluido, en este caso, que son los fluid pipe o las tuberías. En este fluid pipe puedo traerlo acá simplemente para representar el transporte desde el extractor hasta
una zona de almacenamiento de producto en proceso que va a ser un fluid tank. Este fluid tank me permite representar este tipo de zonas buffer, pero en este caso con unidades fluidas, donde se almacena, en este caso vamos a almacenar el líquido, el jugo de naranja ya después de ser extraído. Entonces, este va a ser el almacenamiento, producto en proceso. Luego se sigue transportando este producto. Este producto, para eso voy a traer otra tubería o otro fluid pipe y voy a utilizar un objeto que se llama el fluid mixer. Este fluid mixer me permite representar procesos de mezcla de material fluido, como en este caso el jugo de naranja. Lo que voy a hacer es recibir todo ese jugo de naranja que estoy extrayendo y posteriormente ahí se va a hacer pues, la mezcla de todo ese proceso, de todo ese material para después llevarlo mediante otro fluid pipe. Vamos a llevarlo a otra zona de almacenamiento, en este caso de producto terminado, almacenamiento de producto terminado, y esto después de que ya tengo todo este proceso, bueno, ya tengo todo este producto terminado, ya después de ir por todos los procesos, entonces voy a transportarlo hacia un elemento, un objeto que se llama Fluid to Item, que con este objeto Fluid to Item voy a hacer la transición nuevamente de unidades fluidas a unidades discretas. El Item to Fluid me permite pasar de unidades discretas a fluidas, este otro, el contrario. En este caso aquí, esto lo podemos llamar la embotelladora. Aquí es donde se embotella el jugo de naranja en las nuevas unidades, y aquí lo que voy a hacer es traer ahora un conveyor que voy a reducir su longitud, un conveyor con un ancho de 0.3 metros, y ya todo esto termina acá en este objeto. Entonces, estos elementos que tengo son los que van a representar este proceso de jugo de naranja. Ya tengo configurados los primeros Ya tengo configurados los primeros objetos para que representen adecuadamente, pero ahora voy a cambiar las propiedades de algunos de estos objetos que acabé de traer. Por ejemplo, el extractor. El extractor, entonces, en estos elementos que yo abro sus propiedades dando doble clic sobre ellos, yo puedo aquí determinar el contenido máximo que puede tener en litros de unidades fluidas este objeto, y también la representación de cada unidad discreta que yo estoy agregando, cuántas unidades fluidas va a representar. La unidad discreta que yo estoy agregando al extractor es una canasta con naranjas, con 250 naranjas. Y aquí yo puedo hacer la representación de que esas 250 naranjas van a generar un total de, por ejemplo, por dar un valor cualquiera, 75 litros. Podemos colocar. Entonces, cada vez que este operario va a agregar una canasta, va a estar agregando 75 litros del producto de jugo de naranja acá que pues el extractor va a tomar de cada una de esas canastas. Aquí yo empiezo a manejar las tasas. En este caso, como se está trabajando con elementos fluidos, nosotros aquí ya hablamos en el momento de transportar elementos de un lugar a otro, hablamos de las tasas, la velocidad a la cual un material fluido va a transitar entre un lugar y otro. Es decir, que estas tasas se configuran como unidad fluida por unidad de tiempo, que en este caso la unidad fluida de este modelo son litros, la unidad de tiempo son segundos, por lo tanto las tasas que configuremos acá van a ser en litros por segundo. Esta va a ser la tasa a la cual el material fluido va a salir de acá, que podemos dejarla en este valor, en 1. Luego, en esta zona de almacenamiento de producto procesado, podemos configurar, por ejemplo, de esta zona buffer, de este tanque, cuál es la capacidad del tanque. ¿Cuánto material fluido puede almacenar al mismo tiempo? Aquí en esta propiedad de contenido máximo, por ejemplo, puedo cambiar esto a 200 litros. Es decir, al mismo tiempo, este tanque puede contener 200 litros en total y recibe elemento fluido a una tasa de un litro por segundo, y también sale a una tasa de 1 litro por segundo. En este mezclador, entonces yo empiezo a generar
pues la representación de recetas, de mezclas que estén de pronto involucradas en el sistema que yo esté procesando. Como en este caso, este mezclador lo que va a hacer es preparar el jugo de naranja después de extraer el jugo de las naranjas que se le agrega. Entonces yo puedo aquí en la receta empezar a definir el número de ingredientes que yo tenga. Por ejemplo, aquí en el número de ingredientes que voy a tener va a ser simplemente uno. El ingrediente va a ser el jugo que ya está extraído, que ese elemento se recibe del puerto de entrada uno, que es el único que está conectado a este objeto. Y en total, yo para generar la mezcla total, este mezclador puede mezclar en total 50 litros al mismo tiempo. Por eso aquí entonces en este ingrediente, para hacer este jugo después de esta mezcla, voy a tener en total 50 litros. Y aquí voy a asociarlo con el paso número uno de la receta, que esta receta la voy a configurar ahora en la parte izquierda. El primer paso, el único que voy a tener, es la mezcla de los procesos, y aquí voy a decir la mezcla del material, perdón, fluido que estoy recibiendo del jugo, y aquí esta mezcla va a demorarse 25 segundos. Entonces, cada vez que recibe material fluido, este va a ser el paso que va a seguir, solamente recibe el material y hace una mezcla, y luego los ingredientes aquí involucrados va a sacar un jugo que llega al puerto 1, y el total de producto que va a mezclar son 50 litros asociado al paso número 1. Y aquí en el mixer también, si queremos, podemos cambiar la tasa a la cual entra y sale material, pero aquí vamos a mantenerlo continuo. 1 litro por segundo entra, 1 litro por segundo sale. Guardamos la configuración. En el almacenamiento de producto terminado, nosotros, además de lo que hicimos en el anterior, el de producto en proceso, nosotros además de configurar un contenido máximo, nosotros también podemos definir si al momento de comenzar la simulación hay un contenido inicial, en este caso, que podemos configurarlo aquí para ver este comportamiento. Podemos definir que al momento de comenzar la simulación vamos a tener toda la capacidad de este tanque de almacenamiento de producto terminado. Vamos a colocar aquí 100 litros. Es decir, que desde el inicio aquí ya vamos a tener ya un jugo preparado, un jugo que va a posteriormente ir a la zona de embotellamiento. Y esta embotelladora, entonces lo que les decía, lo que hace es hacer la transición nuevamente de material fluido. Entonces este objeto recibe el jugo de naranja a la tasa, la velocidad, en este caso que definamos, que es 1 litro por segundo. Y lo que va a salir de aquí ya no van a ser elementos fluidos, sino que ya va a ser elementos discretos. Particularmente aquí ya vamos a estar sacando botellas en este proceso. Y yo creo que para generar un comportamiento más interesante podemos cambiar la tasa de llegada a 0.5 litros por segundo, reducir a la mitad la tasa a la cual se llega para generar cierta demora en esta parte. Lo que vamos aquí a generar en esta propiedad que dice fluid per discrete es cada unidad discreta que yo voy a crear, cuántas unidades fluidas va a contener. Entonces, supongamos que nosotros queremos hacer botellas de jugo de naranja de 1 litro. Si nosotros queremos hacer botellas de jugo de naranja de 1 litro, podría mantener este valor, porque recordemos que la unidad que estamos trabajando es en litros. Si quisiéramos hacer botellas de jugo de naranja de 300 mililitros, podríamos entonces cambiar este valor así, 0.3, botellas de jugo de naranja de 300 mililitros. En este caso, podemos hacer botellas de jugo de naranja, hagámoslas muy, muy pequeñas, solamente para ver que salga un contenido mayor de 100 mililitros, de 0.1, y cada unidad discreta va a ser considerada un flow white. Ahora, nosotros podemos llegar a un nivel de detalle mayor para representar la forma visual de botellas. Sin embargo, tenemos que hacer una configuración nuevamente en el Flow Item Bin. En el Flow Item Bin o en la librería de Flow Items, hay unas formas ya preconfiguradas en Plexim de botellas. Lo único es que tenemos que instalarlas. Por eso acá en este signo más voy a esta opción que dice botellas. Y aquí tengo diferentes formas visuales de botellas que se utilizan cuando modelamos este tipo de sistemas de embotellamiento. Aquí lo que voy a hacer de forma simple es agregarlas todas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la forma de una botella vacía, de una botella con etiqueta, una botella llena, una botella ya con una etiqueta también, aquí con una tapa o con tapa y etiqueta. Esas son formas visuales que podemos usar para apoyar
el nivel de detalle. Y de esta forma voy a aprovechar en este parámetro de flow item, de tal forma que el flow item que este objeto va a crear va a ser una botella llena, ya con una etiqueta y con la tapa también. Esto lo tenemos de esta forma. Y ahora, ya que tenemos configurados los diferentes elementos de este sistema, podemos entonces comenzar a ver aquí como el operario, voy repito para verlo un poco más lento, como aquí está la disponibilidad infinita de canastas, llega la canasta, el operario la lleva, y aquí vemos que ya hay un contenido en este extractor que podemos visualmente observarlo mediante estos indicadores de color. El extractor está pues ya transportando todo el material a través de las tuberías hacia la zona de almacenamiento, solamente que aquí la única demora que se representa es en el mezclador. Aquí el flujo es continuo, va hasta el mezclador, y aquí ya vemos también el contenido inicial que teníamos del producto en proceso, perdón, del producto terminado, que teníamos un contenido inicial, como está pasando aquí a la embotelladora, y una vez que se cumple pues el flujo, el transporte completo de material, aquí voy a aumentar un poco la velocidad, aquí vamos viendo cómo va saliendo las botellas con jugo de naranja y con el producto que se estaba generando. Entonces, estas son las representaciones del juguito de naranja que estamos procesando en este sistema. Entonces, aquí, después de llegar cierto número de material, se embotellan cierto número de botellas que están siendo transportadas hacia otra zona, una zona de empaque puede ser, y el flujo aquí empieza, pues continúa. Aquí se va transportando, extrayendo el material, se sigue haciendo la mezcla o pasa por las zonas buffer, se hace el embotellamiento después de cierto tiempo. Aquí hay una para en la zona de embotellamiento. Aquí puede ser un gran objetivo buscar que haya un flujo constante en este caso, que es el propósito en este tipo de sistemas. Aquí, después de transportarlo cierto tiempo, termina de procesar. Bueno, podemos también nosotros obtener estadísticas. En este caso, una estadística fácil, simple que podemos trabajar es poder obtener el número de botellas que son embotelladas, sí, el número de botellas que salen de esta parte. Entonces, en la librería del dashboard, puedo aquí crear una gráfica, por ejemplo, de output, que sería la representación del throughput que tenemos de este sistema, donde selecciono este objeto, y aquí podemos ir viendo las botellas que se embotellan en un periodo de tiempo. Ya con esto, entonces, el sistema que buscábamos representar acá, la producción de jugo de naranja, entonces representamos el proceso de extracción, este almacenamiento con diferentes capacidades, la mezcla y el envase. Con esto, entonces, en esta primera parte del modelo, mostrando este ejemplo de un proceso de producción de jugo de naranja, les abro un espacio de preguntas, les pido el favor que utilicen la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom para que formulen sus preguntas, y estaremos aquí atentos. Cuando ya cerremos este primer espacio, pasaremos a mostrar otras aplicaciones también de procesos agroindustriales. Entonces, esperamos sus preguntas por la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom. Si la persona que tiene la mano levantada, recordemos utilizar la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom, por favor, para plantear sus preguntas. Bueno, entonces aquí recibimos una pregunta de Daniel Alejandro León. Dice, ¿recuerdas qué es ese throughput? Ese throughput es el número de botellas que se embotellan en este proceso en un periodo de tiempo. Es como los productos que se terminan, los productos terminados que salen de esta zona
de este proceso. Luego dicen, ¿es posible usar Flexim para hacer simulaciones de la industria química? María, sí. Flexim es un software muy versátil. En este caso, por ejemplo, en la industria petroquímica, nosotros podemos hacer representación de, no sé, transporte de crudo, por ejemplo, o transporte de gas, por ejemplo, embarques, eh, de pronto producción en refinerías, ese tipo de aplicaciones se ha trabajado. De hecho, algunas empresas petroleras a nivel mundial, por ejemplo, Shell, por nombrar algunas, son clientes de Flexim que además han apoyado el desarrollo de algunos módulos como Flowworks que permite llegar a un nivel de detalle mucho mayor en este tipo de industria. Entonces, sí es posible. Hay diferentes aplicaciones que de pronto una búsqueda rápida de YouTube tú puedes encontrar. Claudia Guzmán pregunta si podríamos agregar más elementos a la mezcla para ver cómo se hace. Bueno, en este ejemplo no, porque solo vamos a hacer un jugo de naranja, pero tú puedes agregar tantas cosas, tantos elementos como tú desees. Por ejemplo, tú en un mixer, tú puedes aquí hacer una mezcla de, no sé, vamos a hacer un maní, por ejemplo. Entonces aquí el maní puede que nosotros necesitemos una mezcla seca, puede que necesitemos un saborizante, puede que necesitemos conservantes, puede que necesitemos otro elemento. Entonces yo puedo generar los ingredientes tantos como necesite, solo que necesito tener varias entradas, definir la cantidad, cuánto necesito de cada uno de estos elementos. Ah, bueno, también necesitaría un maní acá, generar cuánta cantidad necesito de cada uno, asociarlo con los pasos, que aquí deberían haber diferentes pasos de cómo se recibe y demás. Pero sí, o sea, más elementos se pueden tener. Aquí en este ejemplo del jugo, pues solamente tenemos ahí juguito mezclado. Daniel Alejandro León pregunta si Flexim solo viene en inglés. Actualmente sí, Daniel, Flexim viene en inglés, también está en japonés y chino, entiendo, pero próximamente se está pensando en el lanzamiento de una versión en español. ¿Cómo controlo el tiempo de proceso en el mezclador? El tiempo de proceso, es decir, en el mezclador se define por esta propiedad delay según los pasos que tengamos aquí al recibir elementos. Aquí entonces en el delay, si mi mezcla se demora 1 minuto, yo entonces aquí selecciono las demoras correspondientes y cuando tenemos varios pasos, también se generan esa opción, esas demoras. ¿Cómo mezclamos líquido y piezas sólidas? En este tipo de aplicaciones donde se mezclan líquido y piezas sólidas, uno lo que necesita es hacer la transición de los elementos fluidos a discretos de la forma correspondiente y en el mezclador, en algún lugar donde se realice esa mezcla, entonces definir los pasos, cómo llega de un lugar a otro y pues definir los pasos, la receta correspondiente y se puede mezclar. Recordemos que al final con los objetos nosotros buscamos representar un proceso, más no imitarlo exactamente igual. Entonces lo que debemos buscar es los objetos adecuados para hacer ese comportamiento que deseamos. Bueno, preguntan también si existe un límite para agregar equipos. No, pues dependiendo la versión de Flexim que utilices, uno puede hacer un modelo de simulación tan grande como uno lo necesite. Si tenemos un sistema muy complejo, no hay ningún límite al respecto. Flexim sirve para simulación de procesos administrativos como bancos o servicios en hospitales. Daniel Alejandro, te invito a que te inscribas al webinar del siguiente mes, en el cual vamos a hablar sobre aplicaciones de Flexim en procesos de servicios, justamente este tipo de procesos administrativos, atención de personas en el sector de servicios. Referente a hospitales, te invito a que visites nuestro canal de YouTube. Tenemos varios webinars que hicimos recientemente en este año sobre las aplicaciones en el sector salud con Flexim. Preguntan también acá, ¿en el Combiner es posible hacer que entren 3 contenedores y que esos 3 se vayan llenando? Si nosotros queremos que en un solo Combiner se realice ese proceso, tendríamos que crear un objeto especial y crear la lógica con una herramienta como Process Flow. Si uno necesita que 3 contenedores lleguen y se vayan llenando, pues lo que yo sugeriría es utilizar 3 combiners por aparte y seleccionar el flujo de entrada necesario. Ya si los temas o los aspectos visuales son relevantes, tocaría generar esa lógica específica, que es posible hacerlo, pero tocaría utilizar unas herramientas complementarias para construir lógicas como Process Flow.
Luego preguntan también por acá, José Contreras, ¿cómo puedo representar la salida de la concha de naranja al momento de exprimir? Una opción que se puede hacer, aunque no es muy común, este tipo de objetos de item to fluid tienen una propiedad que dice flow item recycling. Uno, ¿qué hace o cómo recicla ese flow item que está ingresando? Uno podría hacer la configuración para decir que se recicle la naranja y asignarle una salida, en este caso, hacia algún objeto. Es una posibilidad que uno puede hacer, o simplemente representar ese material que sale del extractor, construyendo también alguna lógica personalizada, por ejemplo, también con Process Flow. ¿Hay simulador de fertirriego o riego agroindustrial, Francisco? No lo sé. Realmente Flexim es un software de simulación de eventos discretos con el cual podemos representar cualquier sistema productivo. Si tu interés es representar el riego de un cultivo, es necesario definir qué es lo que se quiere hacer o qué es lo que se quiere estudiar de ese sistema. Y Flexim puede o no puede ser una herramienta que pueda ayudar a representarlo. En general, Flexim es una herramienta muy versátil, pero también hay que tener en cuenta cuál es el objetivo último que tenemos a nosotros simular un riego agroindustrial. Preguntan luego, supongamos que tenemos distintos almacenamientos, ¿puedo derivar distintos volúmenes a cada uno? Sí, claro, es posible. Uno puede aquí definir un flujo condicional. Por ejemplo, si yo tuviese 3 tanques y yo estoy trayendo de uno solo, entonces yo podría llegar y definir algún flujo condicional, por ejemplo, con un fluid splitter, para definir según el tipo de fluido que esté manipulando o alguna condición, llevarla a uno u otro almacenamiento. Son condiciones que uno puede aquí generar, pues con los objetos y con la estrategia de modelado adecuada. Aquí hacen una pregunta muy interesante. ¿Qué funciones está realizando el Fluid Ticker en la simulación? El Fluid Ticker yo podría decir que es el objeto más importante de todos los que están en este modelo que estamos representando, porque el Fluid Ticker es el que permite que nosotros con Flexim representemos sistemas dinámicos o representemos o apliquemos simulación de eventos continuos en un software de simulación de eventos discretos. El Fluid Ticker, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es partir el tiempo en intervalos y al partir el tiempo en esos intervalos actualiza el estado de estos objetos en un periodo de tiempo. Entonces, esto es lo que permita que en un software de simulación de eventos discretos como Flexim podamos representar esta simulación de sistemas dinámicos, partiendo el tiempo, actualizando estos objetos a lo largo en un periodo de tiempo, porque tengamos en cuenta que a diferencia de los sistemas discretos que cambian de estado solamente ante la ocurrencia de un evento, en los sistemas continuos, el estado de estos cambia siempre, siempre están cambiando de estado, por dicho. ¿Se puede aplicar a la producción de pollo vivo? Sí, claro, ese tipo de aspectos, por ejemplo, de crianza de pollos, en donde nosotros tenemos un ente, los pollos, por ejemplo, entonces hay unas tasas de entrada que es el alimento, en base a ese alimento hay un crecimiento que puede tener un cierto comportamiento y que luego se puede definir. Son aplicaciones poco comunes, William, ya que William fue el que hizo esa pregunta, son aplicaciones poco comunes pero que se pueden hacer realmente, considerando que ese tipo de aplicaciones pues va de la mano con con la simulación de sistemas dinámicos. Bueno, esa lógica, en lugar de usar 3 combiner en Process Flow, ¿cómo la puedo buscar? Preguntan Luis Gaitán. Bueno, Luis, te invito a buscar algunos recursos que tiene Flexim, por ejemplo, el foro de Answers en answers.flexim.com para buscar algunas aplicaciones. También el manual de usuario es una buena fuente de información donde podemos entender qué necesitamos para hacer ese comportamiento. Y también hay material de pronto en YouTube, que por ejemplo en nuestro canal de Flexim Andina, donde puedes encontrar de pronto alguna aplicación eh, que sea correspondiente a lo que necesitas. Preguntan luego, ¿qué tanto se está utilizando Flexim en la industria real? ¿Hay alguna industria que pide más estas habilidades que otras? Bueno, Daniel, realmente Flexim es un software de simulación. La simulación es una tecnología aplicada que es una de las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 que tiene gran auge y gran aplicación actualmente y gran demanda además. Entonces, todas las organizaciones buscan nuevas herramientas que permiten solucionar sus problemas y muchas de ellas han encontrado
en la simulación con Flexim, una herramienta que puede apoyar sus decisiones. Empresas en diferentes industrias. Esta es una aplicación agroindustrial, pero desde procesos logísticos, procesos de manufactura, supply chain, en muchos diferentes sectores se utiliza simulación con Flexim. Realmente no es que se necesite más habilidades que la otra, tú sencillamente dependiendo dónde trabajes, en qué sector que trabajes, tú vas a saber mucho más cómo funcionan esos sistemas de operaciones y como tú tienes mejor conocimiento de esos sistemas, puedes posteriormente modelar más fácilmente en Flexim pues estos modelos de simulación validados. Pregunta luego Juan Edgar si se requiere después del mezclado una parte, desecharlo, reciclarlo, ¿se puede enviar ello a un almacén de basura? Sí, ahí lo que tocaría es crear un elemento condicional, un flujo condicional, por ejemplo, aquí otra tubería que salga de aquí de este mezclador, llevarla a alguna zona que genere como la eliminación. Esto es solamente una representación de un fluid terminator que lo que hace es eliminar la representación del material fluido. Entonces uno hace las conexiones y uno aquí determina luego que cierto porcentaje de ese material que entre salga hacia el puerto 2, que es el segundo lugar. Siempre que yo hago más de 2 conexiones de salida o de entrada, me van a aparecer más puertos y yo puedo determinar que el 90%, por ejemplo, pasa hacia un lugar y el 10% es material que se desecha, por ejemplo, después de la mezcla. Algo de ese estilo se puede trabajar. Bueno, Facundo pregunta algo también muy interesante, ¿cómo puedo certificarme en Flexim? Pues Facundo, lo que te invito es que busques en nuestra página web www.flexim.co. Tenemos algunos cursos y learning de acceso, pues cualquier persona que esté interesada en aprender y certificarse. Tenemos diferentes cursos con diferentes niveles de dificultad los cursos para que puedas aprender a modelar Flexim en diferentes industrias y también se te otorga una certificación que tiene validez a nivel mundial. Luis pregunta también cómo podemos aplicar el experimenter en este modelo para maximizar el throughput. En ese caso, tendríamos que definir qué sería nuestro cuello de botella en este lugar y qué es algo y qué es algún aspecto operativo que podamos mejorar. Em, por ejemplo, algo que se puede trabajar son las tasas de salida o de entrada. Entonces yo puedo trabajar como un parámetro las tasas de salida, por ejemplo, de las tuberías o los diferentes objetos y determinar si aumento la tasa de salida, qué influencia, qué impacto va a tener en el throughput. Tasas de salida puede considerarse un parámetro que yo configuro entonces el parámetro correspondiente, el indicador de desempeño va a ser el throughput y con Experimenter puedo plantear qué pasa si la tasa de salida es de 1 litro por segundo. ¿Qué sucede si aumenta a 2 litros por segundo? ¿Qué pasa si aumenta a 3 litros por segundo? Que es algo que vamos a ver más adelante. Franklin, que preguntas cuál es el precio del software y cómo adquirirlo, te invitamos a que nos escribas al correo hola@flexim.co para que nosotros te demos toda la información correspondiente a las diferentes versiones disponibles de Flexim y las diferentes opciones para adquirir. Bueno, todas las personas que nos escribieron por la herramienta de preguntas y respuestas, entonces ya di respuesta a la mayoría de ellas. Vamos a continuar ahora mostrando algunas aplicaciones, en este caso agroindustriales, porque además de esa de industria frutícola, por ejemplo, el que les mostré con el jugo de naranja, hay otra aplicación aquí que me gustaría también mostrarles, esto sí ya con un modelo preconstruido, que es por ejemplo la clasificación de frutas. Aquí particularmente tenemos son aguacates que nosotros estamos transportando, en este caso desde la zona de cosecha. Aquí estamos representando la toma, la recolección, el transporte de los mismos y posteriormente una clasificación. Entonces uno puede llegar a clasificar, no sé, teniendo un aspecto como el peso. Entonces, según el peso que tengan estos aguacates, van a estar o va a considerarse un flujo condicional. Que superen un peso, va a ir a cierto lugar y se va a almacenar con pues, los productos de ese tipo. Aguacates de otro peso van a otro lugar y se empacan y se almacenan pues con ese peso. Y otros que tal vez no cumplan con el peso correspondiente, también se envían de una forma condicional, se empacan y pues ese tipo de condiciones de clasificación
que es muy normal en este tipo de industrias, también aplicaciones agroindustriales. Nosotros podemos representarla con Flexim y aquí poder evaluar la productividad de este sistema, por ejemplo, evaluar cuáles las salidas por hora, en este caso de estos productos, o estadísticas de ese tipo solamente para evaluar la productividad. Entonces, clasificación de frutas también en base a su peso, de forma automatizada con módulo de conveyors, lo podemos hacer. En la industria láctea, también aplicaciones grandes pues, un gran número de aplicaciones. Entonces, en este modelo aquí estamos mostrando, por ejemplo, el proceso de recepción de producto lácteo, aquí con la representación de un vehículo que trae cierta cantidad del producto lácteo. Esto se descarga entonces en una tolva que es transportado a una zona de almacenamiento o un silo, que puede ser un almacenamiento en proceso también. Y luego esto pues se lleva a otros lugares donde se procesa. Aquí justamente con lo que preguntaban antes, cómo se puede utilizar Experimenter o cómo puede uno cambiar, evaluar diferentes escenarios. Aquí recibiendo un producto, podemos ver que al descargar durante una hora, se recibe 10.000 litros de leche, en este caso. Entonces queremos intentar que durante una hora se transporte la mayor cantidad de producto desde la tolva hacia pues, la zona de producción. Entonces aquí tenemos una tasa de salida del tanque de 2 litros por segundo. Aquí lo que vemos es que con esta tasa, después de una hora, tenemos al final de esta hora todavía 5.700 litros de producto en el extractor, en la tolva, perdón. ¿Qué sucede si yo aumento, por ejemplo, lo duplico a 4? Lo puedo ver. Y entonces, después de la hora, ya bajó de 5.700, ya pasó a un poco menos de 4.000 litros. Logró descargar casi 2.000 litros más. ¿Qué pasa si yo aumento esto a 6 litros por segundo? Entonces vamos a ver otros comportamientos diferentes. Aquí con simulación podemos llegar a evaluar este tipo de pues, aspectos operativos de procesos en la industria láctea, por mostrar un ejemplo. Y entre otras cosas, también la industria floricultora, por ejemplo, para definir puestos de trabajo, por ejemplo, de clasificación, cosecha, post cosecha de flores, o también el tratamiento, en este caso, de la buena cadena de frío, que muchas veces es importante mantener en este tipo de procesos, uno lo puede mantener. La industria cárnica también para evaluar, por ejemplo, la distribución de productos cárnicos, considerando que justamente mantener la cadena de frío también es un aspecto crucial para tener pues buen producto, llevarlo a los lugares que se necesitan en el menor tiempo posible. La industria pesquera también tiene aplicaciones de simulación con Flexim. De hecho, uno de nuestros clientes es una de las pesqueras más grandes del mundo en Perú, TASA, que te aplica Flexim en sus procesos en la industria avícola, justamente antes que preguntaban sobre esto, aplicaciones en la industria cafetera también, procesos de recolección, selección, transporte, distribución de café, podemos llegar a simularlo. También, por ejemplo, en Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros es un usuario de Flexim, cliente de Flexim, que ha llegado a utilizar simulación en este tipo de aplicaciones. Y así, estas son algunas, hay muchas otras aplicaciones, entonces Flexim es una herramienta muy versátil que nos permite tratar diferentes problemas digamos, problemas operativos, buscar soluciones en base a simulación. Para quien pregunta en el chat qué es el WIP, es Work in Process o es inventario en proceso. Después, entonces, también para terminar, algunas aplicaciones en producción y logística. También podemos hacer dimensionamiento de recursos, células de manufactura, inversión de máquinas a mayor automatización, diseño de layout, evaluar alternativas al respecto, análisis de retorno a la inversión, análisis del riesgo y plan de contingencias. En servicios también podemos evaluar dimensionamiento de capacidad de atención según el horario. Por ejemplo, para hablar el número de personal necesario o la mejor selección de turnos, estudio de flujos de clientes y diseño del layout. No siendo más, si tienen algunas preguntas, les dejo otro espacio para algunas preguntas finales. Mientras tanto, me gustaría aprovechar para lanzar un sondeo, en este caso correspondiente a el material dado en el webinar. Espero que eh, haya cumplido con sus expectativas. Agradecemos mucho que den respuesta. Mientras tanto, alguna pregunta que ustedes tengan.
Aquí alguien, por ejemplo, dice, ustedes prestan el servicio de armar o hacer el modelo dinámico para un proceso industrial, producción de alimentos para animales a partir de residuos. Sí, en este caso sí prestamos ese servicio. Te invitamos también a que nos escribas a nuestro correo hola@fleximo.co en el lugar donde recibimos tu requerimiento, tu solicitud, y nos podemos comunicar contigo posteriormente para darte toda la información. Omar pregunta, en el modelo se mostró sobre el empaque de frutas, aguacates, quesos cilindros antes del combiner, ¿qué representan? ¿Silos? No. En ese caso, esos cilindros solamente era un aspecto visual para determinar que cada vez que los productos pasan por esta zona se coloreaban de color naranja y cuando no, estaban de color gris. Era solamente un aspecto visual del proceso, no tenía ninguna representación. Miguel Rueda pregunta si el software permite hacer algún tipo de cálculo de consumo de materiales de acuerdo al modelo que se diseñe. Claro, Miguel, en este caso creo que hablando de temas de Material Replenishment Production, creo que es MRP, uno puede determinar eso, determinar en base a todo un Bill of Materials que de pronto se requiere para algún proceso, un inventario inicial, poder hacer el cruce entre qué requiere cada pieza respecto a nuestra capacidad, cómo ese inventario se va disminuyendo en base a la producción que tenemos y empezar a evaluar los niveles de inventario. Entonces, después de que llegue un cierto nivel de seguridad, por ejemplo, o cierto punto que nosotros definamos, se hace una solicitud de producción o se hace solicitud para que los proveedores traigan más material y poder mantener un inventario de seguridad y nunca tengamos un punto en el cual lleguemos a un inventario cero y tengamos que parar la producción. Ese tipo de aplicaciones, Miguel, se puede hacer en Flexi. Luis pregunta, ¿cuánto tiempo toma aprender el Process Flow al 100%? Bueno, Luis, eso depende mucho del tiempo que tengas disponible, el material que utilices. Realmente, pues, te invitaría a que visites el manual de usuario, hay diferentes tutoriales, el foro de Answers también es un gran material. Yo creo que uno trabajando día a día, uno en un par de meses, uno o 2 meses, uno puede tener unos conocimientos suficientes utilizando todas las herramientas didácticas disponibles. En la selección de peso para las aguacates, ¿cómo se estableció los diferentes pesos? Jessy, en ese caso se estableció con etiquetas, los labels de Flexim. Uno determina una etiqueta peso y uno le asigna un valor dependiendo de la información que queramos asignarle, un valor aleatorio, por ejemplo, entre 100, 300 gramos o algo así, utilizando alguna distribución de probabilidad. Mediante etiquetas se le estableció el peso. Y luego con ese peso se le dio condiciones, en este caso a los conveyos. Bueno, no siendo más, entonces agradecemos a todos por su participación. Estamos muy felices de que hayan sido participantes de este espacio, este webinar. Recordemos que, los recuerdo que el siguiente mes tenemos webinar en procesos de servicios aplicado a atención de clientes en el sector servicios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta una próxima.